Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un domingo más. Vamos con las consultas que recibimos del herbolario Rosa de Indias. Yo hoy os voy a hablar sobre los probióticos. Os voy a hablar un poco sobre cuándo deben de tomarse, porque las cepas que debemos de tomar, cómo las aíslan o el por qué las aíslan, ¿no? Que son todas preguntas que surgieron el viernes en Rosa de Indias y bueno. Me parece bastante interesante. Os lo quiero decir todo de una forma muy sencilla, ¿vale? Porque no quiero entrar en tecnicismos, porque simplemente estos vídeos son informativos para que todo el mundo sepa un poco la importancia del estar correctamente asesorados a la hora de tomar cualquier producto de herbolario. Y los probióticos, tanto de herbolario como de farmacia, son uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de esa información general que creo que todo el mundo debería de tener o de conocer a día de hoy antes de tomar unos probióticos. ¿Cuál es la definición de probióticos según la OMS? Pues son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del hospedador. Dijéramos que son las bacterias que tomamos. Pero para que estas bacterias, dijéramos que puedan hacer su función, colonizar y demás, necesitamos darles comida de calidad, que es el término prebiótico. La diferencia es en probiótico o prebiótico, ¿vale? ¿Y qué son los prebióticos? Pues la definición oficial a día de hoy es que es un ingrediente alimentario no digerible que beneficia al hospedador, en este caso al ser humano, mediante la estimulación selectiva del crecimiento y o actividad de un limitado número de bacterias en el colon, mejorando la salud del hospedador, mejorando la salud del hospedador. ¿Dónde se encuentran estos alimentos para las bacterias? Pues los tenemos, quitando los nombres técnicos que no lo voy a decir, están presentes en la leche, en las hortalizas, en las frutas, las verduras, cereales, legumbres y frutos secos. Qué importante, ¿no? No hay carne, pescado ni huevos, ¿no? Una vez más volvemos a la alimentación basada en plantas, salvo los lácteos, que nos van a ayudar a tener una microbiota, unas bacterias intestinales sanas. Qué interesante, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tipos de bacterias solemos tener? Bueno, pues tenemos muchísimas, pero bueno, hay unos géneros, dijéramos, que son como las familias principales y bueno, hablan de buenos y malos. Os voy a decir cuáles son y ahora os voy a explicar bien para que lo entendáis. Sobre las buenas, pues dicen que son, o son, el género Lactobacillus, Bacteroides, Bifidobacteriums y la Escherichia coli, ¿vale? Y las bacterias malas, el Campylobacter, Clostridium, Enterococcus y Staphylococcus. Quiero que entendáis que esto no es ni bueno ni malo, ni yin ni yang. Todo tiene una escala de grises y os voy a explicar. Os tenéis que imaginar vuestros intestinos y vuestra... Bueno, tenemos bacterias por todo el cuerpo, ¿no? Pero a estas bacterias como una ciudad y como los habitantes de una ciudad, ¿de acuerdo? Si estos habitantes dijéramos que son buenos ciudadanos, tienen claras sus funciones, se comportan bien, viven donde tienen que vivir y no intentan vivir en casas de otros y demás, tendremos una comunidad bacteriana o un microbiota equilibrado, donde todos cumplirán una serie de funciones y no habrá problemas. Pero ¿qué pasa si empiezan a venir gente conflictiva al barrio o los propios microorganismos o las propias bacterias que son buenas empiezan a invadir otros barrios, a crecer en otros sitios, a comportarse de forma diferente? Pues ahí tenemos lo que es el problema de la disbiosis. Entonces todo tiene que estar bien en su correcto lugar y en el número adecuado para que todo funcione correctamente. Porque si tenemos muchas bacterias de las denominadas buenas en sitios donde no deben de estar, va a empezar a funcionar bien, que es el tema de la disbiosis y el SIBO, ¿no? Que habla, ¿no? Siempre es un sobrecrecimiento bacteriano en sitios donde no debe de haber ese sobrecrecimiento bacteriano. ¿Vale? ¿Y cuáles son las principales causas de esas disbiosis intestinales, ¿no? Pues la celiaquía, por la permeabilidad que generan en el intestino, la sensibilidad al gluten, las intolerancias, enfermedades como la obesidad, el intestino irritable, las alergias, la diabetes, cáncer de colon y enfermedades autoinmunes.
y el uso abusivo de antibióticos, estrés, depresión, alcohol, tabaco, drogas y demás pueden causar una disbiosis. Lo que pasa es que aquí en esto que os he comentado puede ser que, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿Que la obesidad cause disbiosis o que la disbiosis cause obesidad? ¿Qué puede ser antes? ¿Que una alergia cause disbiosis o que la disbiosis cause una alergia? ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro, porque hoy en día sabemos que en los intestinos se fragua la salud. Lo decían desde hace miles de años y hoy en día está más que constatado. Luego, pues para que veáis la importancia que tiene el tener una correcta flora bacteriana, microbiota, ¿no? El tema flora bacteriana ya no está bien dicho, sino que tiene que ser microbiota o microbioma, si hablamos del cuerpo entero, pues de una web que se llama Dysbiome, lo podéis buscar todos, tiene estudios vinculados a qué enfermedades principalmente están relacionadas con tener una mala microbiota o al tener una mala microbiota, qué enfermedades nos predispone. Pues os las voy a decir por orden: cáncer colorectal, enfermedad de Parkinson, obesidad, caries, síndrome de intestino irritable, desórdenes del espectro autista, psoriasis, enfermedad renal crónica, vaginosis bacteriana. Qué curioso, ¿no? Que haya enfermedades neurodegenerativas o enfermedades de trastornos del cerebro y que estén relacionadas con la microbiota. Es que en el intestino también se generan neurotransmisores y dependiendo de cómo tengamos estas bacterias, pues nos pueden generar unos neurotransmisores positivos o negativos o que produzcan una neuroinflamación que pueda hacer que tengamos estas enfermedades en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante interesante y bastante a tenerlo en cuenta. Yo personalmente, siempre que veo a cualquier persona, a cualquier paciente, como me gusta llamarlos, o llamaros, hago muchas preguntas relacionadas con el tema digestivo porque sea por lo que sea, si veo que hay algo que no va bien, me meto con el tema digestivo también. A solucionar estreñimientos, hinchazón, gases, cólicos, a ver un poco cómo come esa persona, si abusa de ultraprocesados, si abusa de productos animales y demás. ¿Por qué? Porque de verdad, corrigiendo eso se pueden corregir muchas cosas a largo plazo. ¿Vale? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, a día de hoy hay muchísimos probióticos en el herbolarios y en farmacias y no todos son buenos para todos, ni porque tengan muchísima cantidad de probióticos tienen que ser buenos o no. Debemos de asesorarnos o de informarnos a la hora de que nos recomienden un probiótico, ¿no? Dependiendo del problema que tengamos o que queramos solucionar, ¿vale? Y aquí os voy a dar unos consejos a la hora de tener en cuenta para elegir los probióticos. Lo más importante es tener claro qué géneros, qué especies y qué cepa necesitamos. Hoy en día hay muchísimos probióticos que ya están especificados o especializados en funciones concretas, por ejemplo, para adelgazar, para cortar diarreas, para temas de hasta la osteoporosis. Hay una cepa que todo esto viene un poco a raíz de eso, hay una cepa aislada que parece que mejora la reserción ósea. Hay otros que se les llaman ya psicobióticos, que están empezando a trabajar psicólogos y psiquiatras con ellos, que se han visto que administrándolos pueden mejorar la composición o la generación de ciertos neurotransmisores que pueden ayudar en trastornos de ansiedad, depresión y demás, más que otros tipos de fármacos, ¿no? De una forma más saludable. Entonces debemos de tener claro qué necesitamos y para qué lo necesitamos, ¿no? ¿Cuáles son las características de un buen probiótico? Pues tener que sea de una buena seguridad biológica, que tiene que tener organismos resistentes a la degradación de los ácidos del estómago para que lleguen a donde tienen que colonizar, que sean capaces de adherirse al epitelio intestinal, que sean capaces de colonizar y crecer en el tracto gastrointestinal y dependiendo del probiótico, pues una forma de almacenamiento correcta. Hay algunos que necesitan refrigeración por frío, ¿no? A día de hoy hay varios tipos dijéramos, de origen de los probióticos. Puede haber derivaciones humanas o derivaciones animales o incluso vegetales. Y también quiero que sepáis esto qué significa. Las bacterias de origen animal o de origen vegetal
van a pasar por el cuerpo humano, van a poder realizar unos cambios mientras que las estamos tomando, pero normalmente no se van a adherir, no van a formar parte de nuestro microbioma cuando dejemos de tomarlo, las expulsaremos por las heces, pero sí que pueden generar unos cambios positivos que necesitemos en algún tipo de patología, ¿no? O algún tipo de desorden que tenga la persona. Y las que son de origen humano, las cepas aisladas de origen humano, son las que nos garantizan que esas cepas sí que se van a quedar ahí, que se van a adherir y que van a empezar a formar parte de nuestra microbiota una vez que hayamos dejado de tomar el producto en cuestión, ¿no? Se puede llamar también probióticos alóctonos, que son aquellos formulados con bacterias de origen no humano y cuyo efecto es transitorio, o probióticos autóctonos, que son probióticos de derivación humana y que forman colonias permanentes y ejercen un efecto beneficioso para el que la toma. Los otros también ejercen un efecto beneficioso para el que las toma, pero va a ser transitorio, a lo mejor en un momento puntual que necesitemos algo en concreto. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos de las principales familias y para qué se suelen utilizar, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Lactobacillus rhamnosus es una cepa que se utiliza para la prevención de la diarrea debida a la toma de antibióticos. El Bifidobacterium longum, el Lactobacillus helveticus, el Lactobacillus lactis y el Streptococcus thermophilus es para la prevención también de la diarrea en la toma de antibióticos, ¿no? Principalmente. El Lactobacillus gasseri refuerza la barrera intestinal. Por ejemplo, una persona que tenga permeabilidad intestinal, pues lo interesante es buscar un probiótico que tenga bastantes cepas y géneros de el Lactobacillus gasseri, en este caso. Y el Lactobacillus plantarum, la prevención de la candidiasis vulvovaginal, tiene estudios que funciona bien. Por eso, no todos son correctos dependiendo de la patología o del desorden, ¿no? Tenemos que elegirlos, el por qué. Luego también lo que tenemos que entender es que se aíslan por géneros, por cepas, ¿no? Y por familias. Esto es como si entendemos que yo soy un ciudadano del mundo, a la vez soy europeo, a la vez soy español y a la vez soy de Madrid. Pues esto mismo hacen para catalogar las cepas, los géneros y las familias de los probióticos. Y esto también lo hacen porque hoy en día la guerra, entre comillas, sana que hay entre los laboratorios por sacar nuevos productos, hacen que aíslen determinadas cepas y como que las patentan para tener ellos, dijéramos, la exclusividad de sacar ciertos productos, ¿no? Que ejercen una mejora concreta. Normalmente cuando se aíslan estas cepas son para cosas muy muy puntuales, como la que he podido hablar de la osteoporosis, o otros, por ejemplo, que mejoren ciertos neurotransmisores y demás. O también la forma de absorción o de encapsulado de estos probióticos, ¿vale? Para un poco tener esa exclusividad. A día de hoy también tenemos que tener en cuenta que los probióticos sean de cuarta generación. ¿Y esto qué significa? Son las diferentes modificaciones positivas que han ido pasando a lo largo del tiempo a la hora de encapsular los probióticos para que estos nos hagan un efecto mejor. Los de cuarta generación, ¿qué características tienen? Pues que tienen dos tipos de microencapsulado o de encapsulado que lo que hacen es que cuando los tomamos resistan todos los jugos gástricos y todos los procesos digestivos para llegar al intestino grueso y poderse colonizar allí, que es donde la mayoría de los probióticos deben de colonizar, ¿vale? Básicamente, ¿no? Se adhieren al epitelio intestinal, son cepas específicas y sobre todo el tema del microencapsulado. Ahora bien, todo esto que os he comentado es el aspecto técnico. Debemos de saber que la microbiota se modifica con la alimentación, tranquilamente. Si empezamos a alimentarnos con una alimentación muy baja en productos de origen animal, sobre todo carnes, pescados y huevos, muy baja en procesados, refrescos, alcohol y demás, y empezamos a meter una alimentación, de lo que siempre hablo, una alimentación basada en plantas, de cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos, semillas, legumbres y demás, nuestra microbiota va a ir cambiando. ¿Qué pasa muchas veces? Que al cambiar
pueden aparecer desórdenes como flatulencias, hinchazón y demás. Simplemente es que se está moldando todo a donde debe de estar y como debe de estar, ¿de acuerdo? Luego también tenemos los probióticos naturales, que son los fermentados, el chucrut, el kimchi, yogures, kéfir, nato, las hojas fermentadas y demás, que van a ayudar a generar unos metabolitos que también tener una salud correcta en nuestro intestino, ¿de acuerdo? Entonces, a no ser que tengamos problemas digestivos muy, muy, muy grandes, que deberíamos de hacer ahí un análisis de heces, llevarlo a un laboratorio privado y que nos dijeran cómo está nuestra flora bacteriana compuesta para ver si hay una disbiosis, para empezar a atacarla o trabajar con ella de una forma totalmente específica, muchas veces a lo mejor no es necesario ni tomar probióticos o tomar unos probióticos de 2 o 3 cepas de las más, dijéramos, de las que más abundan en nuestros intestinos para favorecer que mientras que estamos realizando ese cambio se crezcan mejor esas bacterias y demás. Pero muchas veces con hábitos de vida cambia. La vitamina D también es muy muy importante, el ejercicio, la naturaleza y todo eso es muy muy importante para tener una buena diversidad bacteriana. Entonces, como consejos o como tips que debemos de sacar de este vídeo, que los probióticos son una herramienta terapéutica buena en determinados casos, que no se deben de tomar porque sí, que se deben de tomar sabiendo qué cepa estás tomando y para qué la estás tomando, y que si no va acompañado de una correcta alimentación y unos correctos hábitos de vida, igual que entran, muy posiblemente vayan a salir. Entonces, bueno, pues al final lo que os digo siempre, ¿no? El estilo de vida es fundamental para conservar la salud y todo lo demás son herramientas terapéuticas puntuales que podamos utilizar en determinados momentos que la persona lo requiera. Espero que con esto lo hayáis entendido, no me quería enrollar mucho, pero al final es que hablo más que una persiana, me enrollo más que una persiana, ¿no? Como suelen decir. Así es que nada, os dejo este vídeo de las consultas y espero que os sea útil. Y una vez más, la importancia de un correcto asesoramiento para cualquier cosa que vayamos a tomar. ¿Para qué? Para que ese dinero caiga en un sitio donde realmente nos vaya a ayudar, porque es que si no al final muchas veces hay gente que está gastando el dinero a lo tonto por no tener un debido asesoramiento en lo que está tomando. Os deseo una feliz semana, espero que me estéis viendo desde la playa, me alegraría mucho por vosotros, y el que no, pues que se vaya pronto. Y el que no, pues ya habrá momento. Oye, venga, hasta luego, chao.